Yo no aporté. Tú no aportaste. Él no aportó. Nosotros no aportamos. Vosotros no aportasteis. Ellos no aportaron. Yo jamás en mi vida aporté para una campaña política, ni me interesa aportar. El gobierno conjuga el verbo aportar en todos los tiempos verbales. Pero la causa por el financiamiento de la campaña Conduce inevitablemente a una pregunta inquietante. si los que figuran aportando no aportaron, ¿De dónde salió la plata? y lo que sería más grave, ¿Hubo lavado de dinero? Yo era el candidato, ni yo ni los 22 restantes han puesto un solo peso. al final la única que blanquea sus aportes es la tía Cristina. El Fondo Monetario ya puso 15.000 millones de dólares. Y su jefa vino a la Argentina para monitorear el plan económico. El presidente y su equipo llenaron sus oídos de buenas noticias. En el mejor de los casos, el frío de la economía durará hasta el verano. Y en el peor de los casos, Mejor ni te digo. hay frío para rato. Mejor estar abrigados. Y para combatir el frío, nada mejor que hacer ejercicios. Ejercicios militares, la forma en que Macri piensa reactivar una vieja idea. La idea de los cañones apuntando hacia adentro. Con las Fuerzas Armadas involucradas en la seguridad interior. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Y mientras el gobierno se debate entre el fondo, los aportes y las Fuerzas Armadas, El peronismo afila sus mejores espadas para la batalla electoral. y el kirchnerismo se entusiasma con las encuestas. Y todo el mundo se pregunta qué va a hacer Cristina. Encuestas, Aportes, Cristín, militares, ajuste, frío. abrigo, Qué bueno que estás ahí. porque esto 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 recién empieza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Esto Recién Empieza por la pantalla de C5N. Cantidad de cosas que tengo en la mano, parezco minguito. Vamos a hablar en instantes del futuro de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué está pensando la ex jefa de Estado después que el gobierno y algunos aliados circunstanciales del oficialismo la hayan puesto otra vez sobre el ring o por lo menos lo hayan intentado? Darío Gaño, buenas noches. Buenas noches, Iván, buenas noches a todos. Los datos de la economía son muy duros, pero el ajuste recién empieza y abarca también a la ciencia y a la tecnología, al valor agregado que genera el país. Vamos a repasar hoy dónde va a recortar Mauricio Macri. Y los aportantes truchos. Hoy el juez Sebastián Norberto Casanelo aceptó como amicus curiae, te vamos a estar explicando qué significa esto, a Margarita Rosa Stolbizer, ex diputada nacional, ex o actual, hay que ver, aliada de Sergio Tomás Massa en el ámbito provincial y nacional, pero hay inquietudes que tiene no solamente este juzgado antes mencionado, sino también la Fiscalía de Dilelo y el del doctor Ernesto Kreplak, y tiene que ver con cierta lentitud de los organismos públicos. De esto también te vamos a estar hablando el día de hoy. Y viene Mariano Martín a hablar y a vincular, aunque usted no lo crea, la relación entre lo que anunció Macri con las Fuerzas Armadas y la pelea del gobierno con Hugo Moyano. Y también Triaca no paga el alquiler. Y le echa la culpa a otro. Empezamos, esto recién empieza con el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner. Me gustaría arrancar esto con una frase que me dijo un dirigente del Partido Justicialista, podríamos decir del PJ no K, el PJ anti-K, no sé cómo llamarlo, que es una frase de Talleyrand, un político francés, que hablaba de los nobles borbones luego de la caída de Napoleón, que volvieron muy oriundos a hacer política en Francia. Decía, no olvidaron nada, no aprendieron nada. Eso es lo que esta persona, este dirigente, muy escuchado, un protagonista destacado de estas últimas semanas dentro de la opinión pública, entiende que puede ocurrir el año que viene ante un eventual regreso de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, usted me dirá del otro lado, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. No gravita ni si vos estás de acuerdo o si yo estoy de acuerdo con eso. Lo que es un síntoma.
¿Se entiende? Es como un resfrío, es como cuando te sentís medio mal o cuando te sentís bien, pero es un síntoma. ¿De qué es un síntoma? De una discusión que el gobierno preferiría o hubiera preferido a esta altura de la soirée y un sector del Partido Justicialista fundamentalmente no tener. ¿De qué estamos hablando? De la vigencia de Cristina Fernández de Kirchner. Encuestadores, consultoras, algunos se animan más, otros menos, allá dar una frase por sentada en off the record que a mí me manifestó una importante figura de Cambiemos. Me dijo, textual, de hace 2 años a esta parte la única figura que no cae, no me dijo que crece, alguien de Cambiemos, que no cae es la de Cristina Fernández de Kirchner. Si vos ves al presidente, la ves a la gobernadora, lo ves al jefe de gobierno, a Sergio Massa, a Urtubey, en fin, a las principales figuras que tiene la Argentina, todas han caído en la imagen. Claro, alguien del otro lado me dirá, bueno, porque partían de un lugar más alto, está bien, pero la apuesta oficial y de un sector del justicialismo era una Cristina Kirchner inexistente a esta altura, que no forme parte de la discusión pública. ¿Qué está pensando Cristina Kirchner? ¿Con quién habla Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué gobernadores son de consulta para Cristina Fernández de Kirchner? Ahora en un cachito te lo voy a decir, pero esto nace, esta discusión, subir a Cristina Fernández de Kirchner al ring, nace por 2 cuestiones. La primera es por la mala performance del gobierno nacional en materia de opinión pública o en materia de aceptación pública. Te reitero, en instantes vamos a hablar de con quién está hablando Cristina Fernández de Kirchner, de qué se habló en una cena muy poco comentada de hace 2 meses en una casa de un amigo en común entre Máximo Carlos Kirchner y José Manuel de la Sota. El gallego de la Sota, sí, Máximo Kirchner y José Manuel de la Sota en un mismo lugar comiendo y hablando del futuro del peronismo. En instantes te lo voy a contar. Pero vamos a ver las encuestas de satisfacción de la Universidad de San Andrés, de opinión pública de la Universidad de San Andrés. Porque esto que quiero que lo pasemos rápido para compartirlo con vos, explica algunos de los puntos de la vigencia de Cristina Fernández de Kirchner. Acá estamos hablando de la satisfacción con la marcha general de las cosas. Mire cómo desde octubre del 2017 empieza a caer y se hunde hasta la última medición en un 22% de aceptación con la marcha general de las cosas. Vamos a la otra placa. Esto tiene que ver, por supuesto, estamos hablando de la Universidad de San Andrés, de la encuesta de opinión pública, y que en este caso es la evolución de la satisfacción de la gente, diría Sergio Massa, según nivel socioeconómico. Miren, acá está muy claro el núcleo duro de Macri. La línea verde es ABC1, es decir, la gente que tiene más dinero, más recursos, etc. Hay un 35% que acepta, que le parece que las cosas están yendo bien en la Argentina, que forma parte de ese ABC1. En la clase media, el 23% cree que la cosa está yendo bien y cayendo, como usted lo estará viendo, y en la clase baja, un 19% entiende que la situación está funcionando. Vamos a la siguiente, que explica, les reitero, esto que estamos hablando. Esta es la aprobación del gobierno del presidente. Como ustedes verán, las líneas de aceptación positivas y negativas se cruzan, hasta algunos que llegan a decir, ojo con las tormentas económicas, porque pueden volar algún techo electoral. Fue una frase que escuché en estos días. Ahí estamos viendo cómo cae la imagen del presidente positiva y cómo sube la negativa. A ver, entendamos algo de lo que estamos hablando. El plan del gobierno y el plan del justicialismo era o una Cristina en baja a esta altura del partido, o una Cristina no forme parte de la discusión pública, o si uno quiere tomar el testimonio oficial es, no, al gobierno le conviene Cristina Kirchner en cancha porque tiene un rival con el cual enfrentarse y eso le permite mostrarse en las antípodas de lo que entiende la sociedad argentina, según la visión oficial, que es la suma de todos los males, que Cristina Kirchner y su entorno. Claro, acá hay 2 cuestiones, y usted consumirá la que más le venga a gusto. Una podría decir, bueno, eso es cierto, y por eso Cristina Kirchner está callada, y por eso Cristina Kirchner no aparece, y por eso es el peor momento de Mauricio Macri.
Y la otra puede ser, ojo, porque si Cristina Kirchner no hubiera participado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires en el año 2017, con una cuenta de Twitter y algunos intendentes haciendo fuerza para no perder sus territorios, hay promesas que el gobierno no tendría que haber hecho, no hubiera hecho y no las estaría pagando, y no hubiera reventado 100.000 millones de pesos para hacer un populismo electoral en el año 2017. Son dos lecturas, yo no tengo la respuesta, seguramente usted esté más capacitado que yo. Pero vamos a la próxima, que tiene que ver con, de alguna manera, esto que venimos conversando. Esto es la situación del país en retrospectiva de la Universidad de San Andrés. Esto es, ¿cómo está usted en relación al inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri? Peor 63%, igual 14%, mejor un 18%, y no sabe, no contesta es un 5%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ese 63% es un voto kirchnerista o que es un voto opositor? Por supuesto que no, porque si no ya estaríamos diciendo que el gobierno tiene el boleto picado, y como usted sabe, si sigue este programa, yo le vengo diciendo que mi verdad relativa es que el gobierno está lejos de tener el boleto picado, que el opositor que crea que, como dijo hoy Emilio Pérsico, Macri ya fue, a mi criterio comete un error de proporciones. Pero, por suerte, uno no hace arquitecturas electorales, sino solamente periodismo. En instantes, ¿con quién habla Cristina Kirchner? ¿Con quién de los gobernadores tiene de consulta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y qué se habló en la reunión de Máximo Kirchner y José Manuel de la Sota? Pero vamos a ver la última, entiendo que es la última, Diri, usted me dice, la última, que tiene que ver con más o menos la placa número 3 que veíamos de la Universidad de San Andrés. Esto es el grupo de opinión pública. ¿Qué dice? Bueno, algo que es extendido dentro del gobierno del presidente. Ahí están invertidos los colores, pero la barra de arriba, el 65.5%, es que el presidente beneficia a los ricos, la del medio es que beneficia a la clase media, y la última, que es la que está bien, es la de a todos. Es decir, ahí piense que el verde y el rojo están invertidos. ¿Qué significa esto? Que hay, acá sí, se ha hecho carne esto de que es un gobierno de ricos para ricos. Reitero, esto significa un despliegue hacia un voto opositor, no necesariamente, pero ya hay muchos empresarios, muchos dirigentes sindicales, muchos dirigentes dentro del propio Cambiemos que empiezan a hacerle preguntas cada vez más frecuentes a una María Eugenia Vidal muy lesionada por la denuncia de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo nace esto? No nace de una aventura kirchnerista, no nace de un testimonio cristinista, nace de la declaración pública de alguien que hoy es el articulador de los gobernadores en la Cámara Alta, alguien cuyo poder radica en eso y en su relación con el gobierno. Lo hemos dicho más de una ocasión, un senador romano, tal vez el único que tiene la República Argentina, por más de que muchos se quieran parecer dentro de ese bloque, es Miguel Ángel Pichetto, que manifestaba lo siguiente. La expresidenta va a ser candidata, Luis. ¿Cristina va a ser candidata? Va a ser candidata. No entiendo cómo algunos analistas y politólogos en Argentina no entienden eso. Unidad Ciudadana es el partido político. Y ella va a ser candidata por Unidad Ciudadana y en un frente de centro-izquierda, va a hacerlo. Si se puede llevar parte del peronismo, se lo va a llevar. Pero va a ser candidata. Esta fue la primera vez que alguien puso a Cristina Kirchner en la picota, que la puso a Cristina Kirchner arriba del ring. Una Cristina Kirchner que habla, por ejemplo, mucho con Alberto Fernández. Una Cristina Kirchner que tiene a tiro de teléfono al gobernador de Formosa, Gildo Infran, por ejemplo, y a otros dirigentes, por supuesto, de su primer anillo, a otros diputados, intendentes, etcétera, que forman parte de su primer anillo. La pregunta es, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. ¿Quién va a ir en la provincia de Buenos Aires? O los intendentes, Martín Saurralde, Mariano Cascallare, Leonardo Nardini, Juan Patricio Musi, la gente ahí, que me hace acordar a una reunión de Gildo Infran y Martín Sabatella allá por los albores del 2016, en esa rambla en Formosa que hizo Néstor Kirchner con la reparación histórica, con el Fondo de Reparación Histórica. ¿Qué decía eso? Bueno, ustedes no pueden conducir, le decía Infran a Sabatella, pero yo a Cristina, no, discúlpenme el lenguaje, pero bueno, no la puedo marginar de mi discusión pública porque acá mide 50 puntos. Bueno, por más que los dirigentes la odien a Cristina Kirchner, cosa que ya ese odio va menguando en virtud de la cercanía a la contienda electoral, algunos la necesitan, y la necesidad muchas veces en política, y por suerte, pesa más que las emociones, el pragmatismo. Acá hay algo bien interesante que tiene que ver con lo que piden muchos dirigentes del justicialismo a la figura de Cristina Kirchner, que es
Como Cristina pierde un balotaje, que es una frase que me dijo un funcionario de Cambiemos que ahora te voy a contar, como Cristina pierde el balotaje, no tendría que presentarse. Entonces, el argumento del dirigente del PJ, el partido de poder de la Argentina, es que una de las figuras que quiere o no lo sé, hay muchas versiones cruzadas sobre el futuro de político, la contienda electoral de Cristina Kirchner, que no se presente, ¿no? Es raro, ¿no? Que el para ganar vos necesites que uno no se presente. ¿Cómo podría seducir al votante kirchnerista o al votante de agenda kirchnerista ese sector? ¿No sería por ahí más inteligente, en lugar de decir Cristina Kirchner tiene que estar presa, representa lo peor de la Argentina, es el pasado, decir, miren, yo con Cristina no tengo nada que ver, no me gusta la forma en que conduce, no me gusta la orientación que tomó, no me gusta si se cerró o no se cerró, pero las políticas de Cristina Kirchner me parecen que están bien y quiero seducir a ese votante? Bueno, eso hoy no lo está haciendo nadie. Nadie. El único, podríamos decir, y según la información que tengo yo, no habla con Cristina Kirchner, es decir, es intuitivo, es Felipe Solá. Ahora, el que sí habla con Cristina Kirchner, y ahora te voy a contar lo que dice esta gente de Cambiemos sobre el balotaje, gente muy disgustada con Marcos Peña, muy disgustada dentro de Cambiemos con el jefe de gabinete. Agustín Rossi, otro precandidato, candidato, depende a quién le preguntes, a presidente de la Nación, le preguntaron Jairo Straquia por nuestro colega de perfil, por esto que había dicho Miguel Ángel Pichetto, y su respuesta fue categórica. Esto que no sabe usted o que no sabemos nosotros. Bueno, es notable esto, ¿no? Porque los no kirchneristas son los que hablan del kirchnerismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver Pichetto con nosotros, como dice usted? No, bueno, alguna vez fue parte y por ahí... Bueno, pero ahora no tiene nada que ver. Fue el dirigente político que nos quiso que Cristina fuese candidata, me parece sin ninguna duda. Me causa mucha gracia, ¿no? Que los dirigentes políticos como Pichetto son los que opinen sobre nosotros. No, está en un espacio político que no puede definir un candidato, que se dedique a su espacio político y deje de opinar sobre el mapa. Esto decía Agustín Rossi. Algunos decían, tenía que responder, no tenía que responder. Bueno, está bien que responda, me decían dentro del kirchnerismo, el chivo, porque se está posicionando como precandidato a presidente. Ahora acá hay un problema, ¿no? Que es, no solamente dentro del kirchnerismo, sino fuera del kirchnerismo, hay muchos dirigentes que dicen, si juega Cristina, yo no juego. Lo cual es muy impresionante, ¿no? Porque yo no sé si Cristina Kirchner es la solución para los problemas de los argentinos o si es el peor fracaso que tuvo la Argentina. Lo que estoy seguro es que un candidato a presidente de la Argentina no puede especular con que Cristina Kirchner no se presente. Le tiene que ganar a Cristina Fernández de Kirchner. En el fútbol uno podría decir, bueno, quiero salir campeón pero que no juegue el River de Gallardo. Sería raro. Algunos han tenido problemas con eso, como los que algunos me está gritando por acá en este momento. Ahora, está claro que algún dirigente del kirchnerismo, como Agustín Rossi, diga, bueno, si se presenta Cristina Kirchner, yo no juego. Escuchemos, que esto dijo Rossi casi textual. Y si Cristina Kirchner decidiera ser candidata también a presidente, ¿usted le enfrentaría unas pasos? Diría no, como es mi jefa política. No, yo no soy candidato. Si Cristina es candidata, yo no soy candidato. Bueno, que lo diga Rossi tiene sentido, porque es su jefa política. Ahora, que lo digan dirigentes del peronismo, del justicialismo, gobernadores, que lo que tienen en su haber es la territorialidad, otro no tiene menos tierra que una maceta, pero digo que fundamentalmente es ser jefe de territorio, ser hombres de partidos de poder como es el peronismo, llama la atención. Miren, yo le decía hace poco a un dirigente de Cambiemos, bueno, lo mejor que les puede pasar a ustedes, les decía yo, es que Cristina sea candidata, porque si se define entre antimaquinismo y anticristinismo, hoy hay más anticristinismo. Y este dirigente de Cambiemos me decía, sí, pero hace un año, ¿se acuerdan que le dije hace 2 años la única que no cae? Después el resto cayó todo, claro, de un piso más bajo, pero el resto cayeron todos, Cristina no ha caído. Algunos dicen que creció, otros dicen que no. Esta persona me decía, está bien, pero un balotaje hace un año lo perdía por 20 puntos. Hoy Cristina Kirchner pierde un balotaje por 8. Haceme el proyectado dentro de un año si la situación económica no mejora. Ese es el temor que tienen algunos dentro de Cambiemos. Y por último, cierro con esto, la cena de Máximo Kirchner con José Manuel de la Sota, con el gallego de la Sota, que hay que ver qué hace el gallego de la Sota, si quiere ser, si quiere dejar a otro. Pero lo que se habló en esa comida fue una unidad, podríamos decir, de un amplio sector del peronismo para ganarle al presidente. Hubo una elección, no me acuerdo si fue Río Cuarto o Río Tercero, pero fue Río Cuarto,
que generó el fastidio de la Sota. ¿Por qué? Porque habló con Mauricio Macri de la Sota. Habló con Mauricio Macri y le dijo: presidente, yo me declaro, y no es un error fonético, prescindente en la elección y usted también. Finalmente Macri mandó a 5 o 6 ministros, lo que generó el fastidio de la Sota, que hizo ir a representantes suyos y terminó ganando la elección. Las cartas están sobre la mesa. Ahora, acá hay un problema muy importante para el peronismo, que es que esta discusión no se tendría que estar dando. Hay un problema muy importante para el gobierno, les diría, que es que esta discusión no se tendría que estar dando. El síntoma del mal diagnóstico político y del acierto evidente de Unidad Ciudadana en la última elección y del silencio y de la construcción kirchnerista en estos últimos tiempos es que hoy no solamente nosotros, sino en Casa Rosada, en el Senado de la Nación, en las gobernaciones, en los sindicatos, se está hablando de un posible regreso de Cristina Kirchner. ¿Que cuándo va a ser su aparición pública? Que te lo prometí, me lo estaba por olvidar. El 3 de agosto, el viernes, no sé si es 3 o 2 de agosto, en Esmata se hace un plenario donde ahí va a ser su reaparición pública Cristina Fernández de Kirchner. Impacto político tuvo esta semana lo que anunció Mauricio Macri al principio de estos días, que es darle más poder a las Fuerzas Armadas. Pidió colaboración en seguridad interior, pero eso tiene un costado, una pata sindical, un impacto en los sindicatos. Y te lo cuenta acá en Esto Recién Empieza Mariano Martín. Lo hemos dicho siempre, lo he dicho yo, me hago cargo para no hacerle pasar calor acá a mi amigo, la persona que más sabe del universo sindical en la República Argentina, en el periodismo, por lo menos Mariano Martín está con nosotros. Gracias por venir, primero. Gracias, Iván, y por la consideración. ¿De qué vamos a hablar y por qué está inescindible la guerra Moyano-Macri con este reagrupamiento, reordenamiento, reorganización, eligió el gobierno para utilizar esa palabra, de las Fuerzas Armadas? Complicada la palabra reorganización, pero vos sabés que, claro, la duda es qué tendrá que ver una cosa con la otra, por qué vamos a hacer este vínculo, o por qué en todo caso damos a conocer en su momento, antes de la publicidad del decreto oficial, donde se reordenaba las potestades de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, en seguridad interior, ¿por qué las sabíamos antes? Bueno, en el Ministerio de Trabajo conocían al dedillo de qué va este decreto. Para el que no lo sabe, la noche anterior en su cuenta de Twitter, Mariano contó que el gobierno al día siguiente iba a machacar, iba a hacer este anuncio sobre la reorganización de las fuerzas. Y él ponía el eje, y por eso lo estamos conversando ahora, porque lo conversamos esa misma noche, sobre el impacto en el universo laboral, en el mundo sindical. Rompiendo esta suerte de tabú que había de ligar a los militares con la seguridad interior. Correcto. Obviamente esto generó un tembladeral. ¿Y cuál es el link, cuál es el vínculo, Iván? Bueno, básicamente lo que explican en el gobierno nacional es que hay una necesidad clave de mostrar orden, de mostrar que hay un cauce para la conflictividad, pero un cauce a instancias del ordenamiento, no así de, bueno, que la conflictividad se vaya resolviendo como estábamos más acostumbrados en años anteriores, donde estaba el principio de que, bueno, no queremos la paz de los cementerios, queremos que la conflictividad misma sea la que desarrolle y la que tenga dinamismo dentro de la economía. Hoy lo que se pauta es que el orden en el sentido más amplio de la palabra sea el que guíe las relaciones económicas y que la conflictividad se desarrolle en un marco, en una mesa, si querés, Correcto. que no se traslade a las calles. ¿Hay conflictos puntuales, hay sindicatos puntuales apuntados? Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que cuando empezamos a desentrañar de qué se trataba este vínculo entre el decreto y la conflictividad, salió el nombre que parecía más evidente, que todos seguramente están pensando en su casa, que es Hugo Moyano. Correcto. Evidentemente, la primera alusión que tienen en el gobierno, en el gabinete político del gobierno sobre este tema es: nosotros queremos aplicar esto al caso Moyano y a todos los casos que estén relacionados
con la conflictividad de gremios que son hoy opositores al gobierno, que probablemente no sean la mayoría, por lo menos la dirigencia sindical hoy no está alineada mayoritariamente, nos referimos siempre a la CGT, no está mayoritariamente en el bando de los opositores, pero aquellos que sí lo están de una forma muy activa y de una forma muy confrontativa. Hoy mismo hemos tenido algunas reuniones dentro del ámbito sindical que dan cuenta de ese proceso. Correcto. Ahora, Hugo Moyano es, sin lugar a dudas, el hombre a tener en cuenta cuando el gobierno dice nosotros queremos dar señales. ¿Y las señales a quién? Las señales son al Fondo Monetario Internacional, son al empresariado, son a los inversores externos, pero también es, en el sentido más genérico, si se quiere, a Estados Unidos, a las doctrinas de seguridad que emanan de Estados Unidos y que obviamente el gobierno te diría que está siguiendo a pies juntillas. Ahora, hasta acá lo que vemos es un escenario donde el gobierno involucra a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y la especulación, por lo que vimos nosotros, de la Directiva de Política de Defensa Nacional, que todavía no fue publicada. Hay algo extraño con ese documento, ya lo vamos a hablar. Es que van a interferir en lo que el Ejecutivo entienda discrecionalmente como actos terroristas o como objetivos estratégicos, etcétera. Ahora, ¿existen esos objetivos estratégicos? ¿Los conocemos? Sí, están detallados, por lo menos en los postulados, cuando te hablan los funcionarios, te dicen, el primero que te mencionan es Vaca Muerta, y uno debería pensar, bueno, Vaca Muerta tiene relación directa con los petroleros, tiene relación directa con el dirigente sindical más conocido de la zona, que es Guillermo Pereira, claro, el hombre de los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Sin embargo, de nuevo tenemos que hablar de Hugo Moyano, porque vos sabés que todo lo que sucede alrededor de Vaca Muerta, todo lo que se traslada hacia y desde Vaca Muerta tiene que ver con el gremio de los choferes de camiones. Y también, acá también te diría un punto muy interesante, Iván, y que tiene que ver de fondo con esta cuestión, que es la UOCRA. Los sindicatos, las UOCRAs, así lo denominan dentro de, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Y uno dice, bueno, ¿por qué las UOCRAs? Pero la UOCRA está liderada por Gerardo Martínez, claro, un hombre de diálogo, un hombre que tiene contacto fluido y permanente, no solo con las áreas de gobierno, sino con el propio presidente Mauricio Macri. Por eso dicen las UOCRAs. Bueno, vos sabés que la historia del gremio de la construcción está plagada de episodios y de personajes que han crecido circunstancialmente. El más connotado de ellos probablemente sea Juan Pablo El Pata Medina, aquel dirigente de La Plata que hoy está encarcelado, sometido a un proceso judicial, pero que cuando uno empieza a preguntar por esto dice, bueno, ya está conjurada la conflictividad de la UOCRA porque se intervino la seccional de La Plata, se intervinieron otras. Lejos de eso, Iván, en el Ministerio de Trabajo, en el gobierno, reconocen que las UOCRAs siguen generando conflictividades y siguen siendo un factor de preocupación. ¿Preocupación de qué? Preocupación en Vaca Muerta, por ejemplo. Preocupación en las famosas PPP, estos emprendimientos públicos y privados a los que el gobierno apuesta centralmente para que, caída la plata de la obra pública, digamos, reducido los montos que tiene destinado el gobierno para obra pública, a través de las PPP pueda apuntalar las obras de infraestructura que son necesarias en esta etapa. Ahora, en un cachito, Darío Gaño va a hablar alguna consideración sobre las PPP, va a contar, tiene números muy detallados sobre el ajuste en ciencia. Vamos a hablar con Jorge Aliaga sobre eso. ¿Corre riesgo o no corre riesgo el INVAP? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir el presidente cuando era fanático del INVAP, pero no había plata? Aportantes truchos, hay nuevas revelaciones de la justicia. Y además Mariano Martín, que ahora nos va a contar los actores que quedan en este conflicto donde se involucra Moyano, Macri y las Fuerzas Armadas, te va a contar que Triaca no paga el alquiler y por culpa de quién Triaca no paga el alquiler. Pero tenemos entonces a la UOCRA y a camioneros hasta ahora y a los petroleros dando vueltas por ahí. Sí, tenemos la UOCRA, tenemos a Moyano, tenemos a los petroleros. Tenemos, por ejemplo, te mencionan también el sector aeronáutico como un sector sensible. Viste que ahora se habla mucho de los objetivos estratégicos. Exacto. ¿Cuáles serán esos objetivos estratégicos? Por supuesto, las represas, Yacyretá, bueno, obviamente, los nudos de transporte. Entonces ahí la mirada se empieza a volcar, por ejemplo, Ezeiza, por ejemplo, el Aeroparque. Está Viró. Estamos mirando al dirigente hoy más emblemático, si se quiere, del sector aerocomercial, que es Pablo Viró, el líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, que en la intimidad reconoce, este decreto tiene algunos nombres y apellidos y yo estoy nominado acá. ¿Por qué? Porque hemos visto que la conflictividad no termina de ser conjurada por el gobierno en el área
de aeronáutica y muy por el contrario hoy es uno de los dirigentes señalados para seguir el camino de Hugo Moyano en esa multa multimillonaria que le aplicó el Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿cuál es el eje de todo esto? Y me interesaba ir a esto. Cuando todos vimos la participación de los militares en seguridad interior, dijimos, bueno, los militares van a reprimir a la protesta social, van a reprimir a los sindicatos que protesten y que hagan manifestaciones. Sí, pero no necesariamente. La respuesta más adecuada, por lo menos cuando uno lo refiere con los funcionarios, es que en realidad, Iván, lo que se busca con el direccionamiento de Fuerzas Armadas hacia estos objetivos estratégicos es la liberación del resto de las fuerzas que componen el anillo de la seguridad interior. Me refiero centralmente a la Gendarmería, pero también Prefectura, también las policías. ¿Para qué? Para destinarlas, sí, efectivamente, a conjurar cualquier amenaza de conflictividad social y, por consecuencia, la conflictividad laboral. Entonces, ¿qué es lo que dicen en el gobierno? A partir de este decreto nosotros vamos a tener liberados 10.000 efectivos, sobre todo de Gendarmería, que están mucho más acostumbrados a la gimnasia represiva de la protesta, para destinarlos a estas áreas, para destinarlos a Vaca Muerta, para llevarlos al puerto de Rosario, por ejemplo, donde están los aceiteros, que vos sabés, liderados por Daniel Jofra, que son profundamente conflictivos y que hoy, de hecho, están en una disputa con la multinacional Bunge por 60 despidos. Siempre consiguen aumentos muy por encima del resto de los gremios, o más o menos en general. En algunos sentidos no se lo perdonan eso también. Exacto. A Daniel Jofra. Y hay otro ejemplo que te mencionan en el gobierno, y te va a parecer raro lo que te voy a decir. Se habla de un conflicto en Bariloche. ¿Con qué gremio? El gremio menos pensado, Iván. El sindicato de gastronómicos. Vos decís... Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo, el hombre que era el recontra alcahuete de Carlos Menem, etcétera, etcétera. No, no necesariamente. Es el gremio nacional de Luis Barrio Nuevo, pero que en el distrito está liderado por dirigentes que dicen: Barrio Nuevo obtuvo un 25% de aumento hace muy poquitas semanas en 2 cuotas. Nosotros lo queremos de una, queremos inmediatamente esto, y tenemos como elemento de presión todo el movimiento económico que genera las vacaciones de invierno, y si nosotros hacemos ahora las protestas, que es lo que estamos viendo en este momento, vamos a obtener esa mejora. Ahí es donde el gobierno señala y dice: nosotros necesitamos liberar fuerzas de seguridad de los objetivos estratégicos, dejar a los militares ahí y poner a las fuerzas de seguridad a reprimir este tipo de protestas. Evidentemente se viene un conflicto, bueno, que está a punto de ocurrir, más los que ya han ocurrido a lo largo y ancho de la República Argentina. En instantes se queda Mariano Martín y nos cuenta que Triaca no paga el alquiler y señala a un responsable. Pero ya vamos al encuentro de Darío Gaño y el ajuste en ciencia del Gobierno Nacional. El INVAP, donde acaban de terminar un satélite que está por viajar. El INVAP, ¿usted piensa que sería un lugar para recortar también? Todos tenemos que entender que tenemos una restricción. Yo soy el primer fanático del INVAP. Me puse la licitación del reactor para Holanda al hombro y la batallé hasta que se la conseguimos al INVAP. Confío en la capacidad técnica que tiene el INVAP, pero lo que pasa es que los contratos que tenía la Nación previstos con el INVAP eran de la época de la magia, donde la plata no está. Entonces tenemos que seguir trabajando y voy a seguir trabajando para ayudarles a vender equipos para medicina nuclear, como estamos haciendo con Bolivia y con otros países, y en cada iniciativa donde podamos apostar y apoyar la creatividad y la capacidad técnica del INVAP, ahí estamos. De varias maneras el gobierno está desmembrando lo que tiene que ver con la ciencia. Hay 3 principales que tienen que ver con el desfinanciamiento. Una apertura en la competencia que tiene que ver con las áreas de la ciencia. Ahora se los repaso, pero otra forma también tiene que ver, por ejemplo, con tomar prestaciones gratis. El Ministerio de Modernización es el que está picando en punta ahí. Está mudando gente a, por ejemplo, ARSAT, en la provincia de Buenos Aires, gente de recursos humanos y de varios otros sectores, y toma prestaciones que no está pagando. Es una forma de la que se quejan que lo desfinancia, pero también en varias áreas están pidiendo plata adeudada. Y ese fue el debate de esta semana. Fíjense cuánto está en debate de lo que le debe el gobierno, el Estado Nacional, a, por ejemplo, INVAP. Lo que estuvo
en debate esta semana del Instituto de Alta Tecnología de Valor Agregado en el país. Esto es un debate, no está 1.400 millones de pesos, el gobierno admite una cifra menor, pero fíjense, si uno revisa los estados contables de INVAP, esta empresa, en realidad este organismo que está en Bariloche, se repasa lo siguiente en cuanto a la deuda que tiene INVAP, en cuanto a lo que esta semana recopilaba la TAM satelital con los estados de cuenta, con la balanza de pagos de INVAP. Fíjense, esto es la deuda con los bancos. Como INVAP no podía pagar, se tuvo que endeudar porque no le estaban dando la plata que le debían. En 2017 debían 390 millones. Fíjense cuánto debe este año a los bancos este instituto, 950 millones de pesos. Si no hubiese estado esta deuda del Estado Nacional, no hubiese tenido que endeudarse y hubiese tenido ganancias. La empresa que venía teniendo ganancias y que sin embargo este ejercicio tuvo pérdidas el primer trimestre de 2018. ¿Cuánto hubiesen sido las ganancias? Unos 25 millones de pesos, vemos en la siguiente placa, y 27 millones de pesos debía ganar en 2018, pero por los costos financieros que no está pudiendo afrontar porque el Estado Nacional no le hace ese giro, tuvo una pérdida de 65 millones de pesos. Esto es la situación de INVAP. Ahora, pasa con todos los sectores de ciencia, de tecnología, de innovación que tiene el Estado y que el Estado, aunque sea desde que cambió el gobierno, fue desmembrando. Recuerdan que hace un año en esta pantalla, en Economía Política, le contamos lo que se venía con ARSAT, con la privatización de las tareas de ARSAT, que a partir de ahí empezó a administrar el gobierno en todas las áreas. Fíjense los programas o las distintas tareas que están en peligro y que fueron estando en peligro a través de las distintas empresas, la CONAE, ARSAT, INVAP, los distintos proyectos que ahora vamos a repasar con el experto Jorge Aliaga, que está acá ante nosotros, pero satélites, TDA, reactores, drones, y quédense con radares. ¿Y por qué hablamos hoy también del ministro de Defensa, Oscar Aguad? Porque si se llegó a un acuerdo con Estados Unidos o con las Fuerzas Armadas por el peligro interno que tienen las nuevas amenazas, bueno, los radares que eran innovación argentina eran muy importantes. ¿Por qué se financia algo tan importante en esa materia si se está pidiendo ayuda a Estados Unidos? Hay un factor ideológico ahí, que no tiene que ver solamente con el negocio atrás de estas cosas, sino también con la soberanía. Y por eso quiero que repasemos lo que decía quien era gerente general de INVAP, Héctor Otegui, que en el 2015 decía lo siguiente, y ahora les voy a explicar a qué se refería. Yo digo a veces cómo nos han, porque yo también necesito educación en Estados Unidos, nos han vendido buzones, que el libre mercado es la madre de todo. Y en estos casos, el país número uno que más nos ha vendido esos buzones es el que usa su poder de compra inmenso, más de 1.000 billones de dólares americanos, se gasta en empresas americanas. Y acá hemos dilapidado durante muchos años ese poder de compra. ¿Se entiende? Estamos haciendo un poco lo que quiere Estados Unidos, lo que pide, no lo que pide la soberanía o la soberanía nacional, o la idea de un proyecto nacional. Pero a esto no se refería solamente quien era gerente general, que también participa de esta nueva etapa de INVAP, sino fíjense este tuit de esta experta londinense o de la Universidad de Londres, Mariana Mazzucato, decía: ayer hablé con Macri, esto en 2016 igual, hablamos sobre el rol de la innovación y por qué las políticas neoliberales fallan. Y remata: no estoy segura que lo haya entendido. Un poco lo que piensa el gobierno con respecto a la ciencia, con respecto a la tecnología, pero ahora lo vamos a hablar con Jorge Aliaga, él es un experto en el tema, pero también pasa con otros sectores del Estado, donde el Estado se corre y le da a los privados la tarea de desarrollar lo que podría hacer con el ímpetu nacional. Y pasa incluso con la obra pública, está pasando con muchos sectores donde
el gobierno se va corriendo. Por ejemplo, les doy un ejemplo de lo que estuvo pasando en los últimos días con la obra pública, donde el gobierno quiere que sea todo por participación público-privada, que lo hagan los privados, pese a que el Estado tenía que aportar solo una parte. Hace 10 días estuvieron acá los alemanes de Voith Siemens, la empresa que venía a participar de la represa Chihuido, que también tenía participación local y que el Estado tenía que aportar solo una parte, pero los hicieron venir, Lopetegui, el segundo hombre detrás de Marcos Peña, después de Mario Quintana, los hizo venir, pero les dijo recién acá que no iban a tomar en consideración su oferta, que no iban a hacer una licitación, sino que iba a ser a través de la participación público-privada. Desde Siemens estaban enojados con el enlace, con quien llegó adelante esa negociación para que vengan hasta Argentina a recibir una noticia de esas características. Pero en ese sentido, lo que deba hacer del Estado no lo llevará adelante el Estado. Y en realidad en los 90 lo dijo el ministro del menemismo Roberto Dromi, y lo repetimos para ver si es algo similar a lo que se está produciendo ahora. Que dentro de unos días se conocerá que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Ya estamos con Jorge Aliaga, investigador del CONICET, un enorme especialista en la materia que gentilmente nos acompaña. Jorge, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué riesgo hay real del INVAP en particular y la política de ciencia en general, como comentaba Darío anteriormente? Bueno, mira, primero, supongo que la gente sabe un poco cuál es la trayectoria de INVAP. Es una trayectoria larga que empezó en la década del 70, ha desarrollado varias líneas de productos muy innovadores, que empezó con el área nuclear, que es el origen de INVAP, porque es un desprendimiento de la Comisión de Energía Atómica, del Instituto Balseiro de Bariloche, y siguió por otras ramas, satelital, radares, etc. Ahora, INVAP es una empresa del Estado de Río Negro, pero es una empresa. Si el objetivo fundamental de INVAP es generar productos que le compren de manera, digamos, en tiempo, en forma y que funcionen. Pagarle a sus empleados y, como sale a tomar deuda al mercado para obtener capital de trabajo, poder devolver la deuda que toma. El objetivo de INVAP no es desarrollar el país. En todo caso, eso debería ser el objetivo del gobierno. Estado. Sí, de y INVAP es una herramienta Correcto. que está dispuesta para ser funcional a desarrollar el país. Bien. En ese sentido, por ejemplo, en los 90, INVAP usó esa tecnología que había desarrollado antes, entre el 70 y el 80, en la parte nuclear, para sobrevivir, porque el Estado en los 90 no estaba apostando a que hubiera un desarrollo del área científica tecnológica y crecer en ese sector. Entonces, bueno, INVAP sobrevivió vendiendo reactores de producción de radioisótopos. Por ejemplo, el caso más conocido fue Australia. Es decir, no es que INVAP murió, se achicó y sobrevivió con el capital de conocimiento que había generado previamente. De hecho, si vos, escuchás, INVAP hoy mismo salió con declaraciones diciendo que no tenía una situación de crisis, que estaba todo bien y que iban a poder seguir adelante exportando y demás. ¿Cómo hay que leer eso? Bueno, de hecho, hace 2 meses, por ejemplo, Otegui, que ahora es presidente de INVAP, dijo: estamos en mucho mejores condiciones que en los 90 para pasar cualquier situación. ¿Y cómo se lee eso? Bueno, justamente, durante 15 años, el Estado hizo lo que el presidente el viernes pasado llamó magia, que fue invertir en INVAP para que INVAP desarrollara nuevas tecnologías. Porque, y ahora, digamos, ¿qué es lo que va a hacer ahora INVAP? Lo mismo que hizo en los 90. Usar aquellos productos que ya tiene desarrollados, que ahora son más que antes, porque antes no tenía radares, no tenía el área satelital, es decir, tiene más capital acumulado de conocimiento, lo va a usar para sobrevivir. Ahora, es muy difícil que INVAP pueda generar nuevas tecnologías vendiéndole, como dice INVAP que va a hacer, y como dijo Macri que tenía que hacer, vendiendo al exterior solamente sin compras del Estado. ¿Por qué? Porque el exterior le va a comprar solamente en 2 condiciones: si no hay ningún otro proveedor en el mundo, o si hay otro que vende más barato.
no va a pagarle más caro para que desarrolle un producto nuevo. Ahora, cosa que Jorge, sí hacía el Estado. De profundizarse estas señales que mostró el gobierno, ¿la ciencia en Argentina estaría trabajando para un interés extranjero, por ejemplo? No, yo creo que lo que va a ocurrir, van a ocurrir distintas cosas. Va a haber gente que va a trabajar para intereses extranjeros simplemente porque se va a ir a trabajar afuera. Claro. Sí, porque va a encontrar, digamos, si vos de golpe INVAP, yo creo que INVAP va a tratar de sostener la cantidad de empleados que tiene. Vos pensás que en los 90 había llegado a tener solo 300 empleados después de haber tenido 1000. Si hoy Beretilnec, el gobernador le bajó un poco el tono, no sabemos si por su cercanía indivisible con Mauricio Macri o si porque efectivamente no está riesgosa la situación. Bueno, mira, lo veremos. La verdad es que nosotros lo que veníamos diciendo es que si vos tenías una empresa preparada, digamos, formada, con recursos humanos capacitados para seguir desarrollando los radares, como decía Darío, de intersección, o el ARSAT 3, o el proyecto SARA, y todo eso se discontinuó, bueno, evidentemente hay gente que hoy va a tener problemas para, digamos, tener los recursos para poder pagarle a esos empleados. Eso es claro. Y no es tan fácil reemplazar un recurso por otro, digamos. No es tan fácil salir al exterior. Ahora tienen el contrato con Holanda, está muy bien, pero eso no reemplaza todo lo demás que se suspendió. Jorge, no quiero que sea una pregunta ofensiva, pero no es tanta plata la que hablamos cuando a ciencia y tecnología, teniendo en cuenta otros gastos del Estado. No, a ver. ¿Y por qué se debate, por qué se recorta ahí? Mira, puede haber distintas interpretaciones. Puede haber una cosa más ideológica de decir hay un mandato del Fondo Monetario de Estados Unidos para que estas áreas se cierren. Podría ser una interpretación. La otra interpretación, si querés, en algún sentido menos refutable por ideológica, sino que muy palmable, es que el Estado ha dicho, el gobierno actual ha dicho qué es lo que quiere, cuál es su modelo de desarrollo. Agronegocios, minería, energías alternativas, productos audiovisuales y software. Yo invito a ver el video de febrero del 2016 de Miguel Brown en la Atlantic Council de Nueva York, que está en YouTube, donde dice taxativamente qué es eso. Y el resto se tendrá que reconfigurar y dedicarse a otra cosa. Entonces, en ese sentido, está claro que, digamos, o INVAP sobrevive, en los términos que te estoy contando de cómo piensa este gobierno, sobrevive por las suyas, siendo suficientemente competitivo para venderla al exterior, o no sobrevive. Porque la línea es, ¿se entiende? Sí, la línea es, bueno, o te da o no te Acá da. entonces de lo que estamos hablando es para pasarlo limpio y que la gente por ahí si no está tan en tema y si yo estoy un poco tratando de agarrar lo que dicen ustedes dos, por ahí del otro lado está en la misma situación que yo. INVAP puede o competir para ver si alguien del exterior le compra alguna de las cuestiones que produce INVAP en Argentina, o que el Estado sea el comprador o que invierta en las cuestiones que puede llegar a producir INVAP. Si el Estado se retira de eso, INVAP queda librado a la suerte de, entre comillas, el mercado. Corregime Claro, si yo me te estoy diría las dos equivocando. cosas. Es decir, INVAP lo que puede hacer es, en aquellas cosas que el Estado primero invirtió, porque, a ver, hay una cosa que es bastante clara, no es el mismo costo desarrollar un prototipo que una vez que vos ya sabés cómo hacer algo, construirlo. Siempre el prototipo es más caro. Bueno, es muy difícil que un privado internacional te pague el prototipo. Entonces, si el Estado está dispuesto a pagar el prototipo, después INVAP ha mostrado que está en condiciones de generar cosas de suficiente calidad como para después venderla. Como pasó con los reactores de radioisótopos. Claro. Digo, está mostrado. Es un ejemplo, lo que no cierra es esta idea, digamos, yo no creo que el gobierno sea tan ingenuo de pensar que INVAP va a poder seguir generando nuevas tecnologías y nuevos productos sin el poder de compra del Estado. No creo que lo piense. Simplemente lo que están diciendo es que hoy en día tienen que ajustar, no pueden financiar y esto no es prioridad. ¿Cuál es el presente y el futuro cercano del CONICET, por ejemplo, de los investigadores en Argentina? Mira, el CONICET creo que está en una situación todavía tensa porque lo primero que hizo el gobierno fue tratar de ajustar lo máximo que podía, tanto los ingresos, ahora dicen, alguna versión que escuché, tratan de bajar todavía más la cantidad de becas que están otorgando. A diferencia de otros organismos de ciencia y técnica, como la Comisión de Energía Atómica y demás, el CONICET tenía poco de que no fuera sueldos, pocos subsidios y demás. Con lo cual, es muy inelástico cómo bajar el sueldo. Creo que lo que van a ir ahora va a ser por lo que van a ajustar en todo el Estado, que es tratar de bajar lo más posible la paritaria y ajustar salarios. Digamos, el panorama en general de todo el sector
es muy preocupante, muy negro, digamos. Jorge, la última, y ahora en instantes Darío Gani y Mariano Martín te van a mostrar por qué decimos que Triaca no paga el alquiler, pero que le echa la culpa a otra persona. Y tenemos para el final con Darío tema de aportantes, algo muy importante que ocurrió en la justicia. Si el INVAP es un orgullo argentino, que eso ahí no hay grieta, hay peronistas radicales, macristas, no macristas, de izquierda, etcétera, Macri mismo, que fue fanático del INVAP. Y el gobierno siempre se reconoció a sí mismo como desarrollista, que fue lo que dijo el presidente siempre. ¿Dónde ingresa entonces la lógica de esta nueva política en torno al INVAP? Yo creo que el gobierno no es desarrollista desde el punto de vista de desarrollo industrial. De hecho, por ejemplo, un caso concreto. Vos sabés que el presidente del Senado, Federico Pinedo, sí, tuvo una empresa de telecomunicaciones. Correcto. De hecho, fue... en los 90, de la Secretaría de Comunicaciones, cuando armaron toda la privatización de las telecomunicaciones, y él era socio de Sánchez Elía, que falleció el año pasado. Y Sánchez Elía dijo claramente por las redes, ¿por qué los argentinos vamos a tener que pagar más por el servicio de comunicaciones satelitales solo por desarrollar la industria satelital? Ese fue el certificado de función del ARSAT 3. ¿Por qué? Porque la idea es, si vos lo único que te interesa es vender servicios satelitales, vos le comprás el servicio que te lo venda más barato. No te importa desarrollar una industria satelital. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa es la idea que tiene esta gente. El satelital es un servicio más, no es un promotor de desarrollo industrial. Eso no importa. Gracias, Jorge, por favor. haber venido. Darío Gani y Mariano Martín te muestran que Triaca no paga el alquiler con documentos, con papeles, pero le echa la culpa a otro. Una nueva de Triaca, Mariano. Sí, una nueva de Jorge Triaca con complicidad dentro del gabinete, por lo menos así señalan cerca del ministro de Trabajo, que buscan desligar de la responsabilidad primaria de esta situación, que te diría que es prácticamente inédita. Nos habla casi de una radiografía del desmanejo que hay en el sector público. Un gobierno que viene a racionalizar, a reordenar, que hace muy pocos meses dictó el presidente de la Nación un decreto de reordenamiento del Estado con el propósito de dinamizarlo. Recordarás cómo lo publicitó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, diciendo: ahora sí vamos a tener un Estado inteligente, basta de este Estado elefantiásico bobo, pero bueno, el Estado en algún sentido tiene que moverse, tiene que pagar las cuentas, tiene que tener trabajadores estatales que estén pagos, digamos, y que lleguen a fin de mes. ¿Y qué es lo que pasa? Es algo, insisto, prácticamente inédito en la historia reciente de la administración pública. Bajo el ala del Ministerio de Trabajo vos sabés que hay delegaciones territoriales en el interior del país, hay agencias de empleo, hoy están subsumidas en una misma designación, en una misma consideración de unidades territoriales, así se las denomina, pero que hay distribuidas en todo el país. Y estas unidades, Darío, lo que hace el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, es alquilar inmuebles, buscar inmuebles para desarrollar las tareas que emanan de las políticas nacionales del Ministerio de Trabajo y la tienen que aplicar en cada uno de los territorios. Todo bajo la firma de Triaca. Todo bajo la firma del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. 37 unidades, ahí vemos algunas de ellas, 37 unidades territoriales están con los alquileres impagos. No. Es decir, ahí vemos, por ejemplo, en San Justo hay una unidad que debe 7 meses. En San Martín hay otra que debe 6 meses por una deuda total de 1.350.000 pesos. 15 meses. Esta es impresionante. La de Zárate Campana, que debe 15 meses, es una agencia de empleo que al día de hoy adeuda 900.000 pesos. Insisto, son en total 37 las unidades que están debiendo plata. Dicen en el Ministerio de Trabajo están en un proceso de regularización. ¿Y a quién señalan, Darío, en este caso? Dicen: Nicolás Dujovne no termina de soltar la plata. No lo dicen abiertamente, por supuesto, pero desligan la responsabilidad sobre este tema. Todo ministro termina, claro, hablando de Dujovne y de... El gran ajustador, en teoría. Ahora, al mismo tiempo, también hay que decir que producto de este reordenamiento que hizo la Administración Pública Central con el decreto de Mauricio Macri, el Ministerio de Trabajo mostró públicamente que recortaba
la cantidad de áreas políticas. Bueno, en realidad no lo hizo, duplicó. Ahora tiene de 3 secretarías, pasó a tener 6 bajo su ala el ministro Jorge Triaca, e incluso se dotó de lo que se dicen unidades retributivas, ¿viste? Cuando tienen que ponerle un nombre a la plata que se reparten en las administraciones públicas. Bueno, 32.000 nuevas unidades retributivas, es decir, 1 millón de pesos más por mes para designaciones. Eso que se lo daban a los trabajadores antes de cada ministerio, por horas extra, por ejemplo, y ahora decís que lo utilizan para ese fin. Bueno, se recortaron los puestos permanentes y lo que se hizo fue recambiarlos por puestos transitorios, pero que son donde la política tiene mayor incidencia, es decir, donde los cargos políticos, donde se pueden nombrar mayor cantidad de cargos políticos que no tienen la misma duración, pero que tenés mucha más plata para poner gente de confianza, entre comillas, vamos a pensar bien en este caso. 32.000 equivalen a 1 millón de pesos más por mes y al mismo tiempo tenemos un total de 15 millones de pesos, alrededor de 15 millones de pesos adeudados en alquileres. Dios, Triaca entonces no está pagando otra irregularidad, podemos decir. Yo lo veo al señor Barriga pidiéndole la renta en cualquier momento. Por parte del Ministerio de Trabajo. Lo comparamos ahí con el Chavo. Después del corte, Iván tiene un datazo sobre aportantes truchos, sobre el tema que sigue dando que hablar, y les quiero contar un poquito más sobre las obras públicas y las obras de participación público-privada. Un minutito de tanda y ya venimos.